Mis hermanos, buenos días, a quienes no he saludado, que creo que a la mayoría sí. Bien, gracias por orar por mí, lo necesito. Esto es una responsabilidad grande, transmitir lo que Dios nos ha hablado. Y quiero orar nuevamente porque necesito del Señor. Padre, tu Santo Espíritu esté sobre nosotros para que nos guíe a la verdad. Yo te pido, Señor, que de mí no salga ninguna palabra que no sea de acuerdo con tu voluntad. Lo que tú quieres hablarnos como iglesia, solamente eso se escuche en esta mañana. Tu Espíritu Santo estará hablándonos y queremos ser receptores de tu palabra, pero no solamente oidores, sino hacedores. Así que te escuchamos y queremos poner en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y estamos en el capítulo 20. Hace 8 días estuvo Jaime Salgado, una muy buena prédica sobre el 19, y hoy vamos entonces al capítulo 20. Para recordar un poco, el rey Saúl vivía en el palacio con su hijo Jonatán, o Jonatán, como dice allá, que era naturalmente el príncipe, el hijo que tenía vocación para el trono también, y también estaba David, que era el yerno, porque se había casado David con Mical, la hija menor del rey. Pero ocurre que Dios había decidido que David sería el rey y fue ungido. Y esto le causó mucho malestar a Saúl, tanto que lo odiaba de muerte, quería acabar con él, porque no quería soltar el trono. Así que David tuvo muchos padecimientos por causa del odio que le tenía su suegro, Saúl. Entonces, uno se preguntaría si, como decíamos y se enfatizó bastante hace 8 días, David era el hombre conforme al corazón de Dios. Siendo así, ¿por qué le vienen tantas tribulaciones? Sería la pregunta. Y la respuesta la encontramos en la Biblia en muchas partes, pero una de ellas es Salmo 135:6. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En otra palabra, Dios es soberano y sabe lo que está haciendo y por qué lo hace, siempre tiene propósito. Entonces, el título de esta predicación es Dios protege a David usando a su amigo Jonatán. ¿Sí? El tema principal es la amistad entre Jonatán y David, pero también es tema la protección de Dios hacia sus hijos. Bien, vamos entonces al capítulo 20 y vamos a ver como punto número 1, David viene de Nayot y se encuentra con Jonatán. ¿Recuerdan? En el capítulo 19 quedamos en que David huyó a Nayot y se enteró Saúl que estaba allá, mandó en 3 oportunidades mensajeros para que lo trajeran, que quería matar. Los mensajeros fueron y terminaron profetizando. Entonces él mismo dijo, yo voy. Fue y terminó profetizando. Pues bien, David
pudo quedarse allá todo el tiempo porque Dios lo estaba protegiendo. Sin embargo, él decidió volver al palacio. ¿Por qué lo haría? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué volvía si allá lo querían matar? Pues la respuesta está en lo que sigue, en cuanto que David quería saber si, después de haber profetizado Saúl, había Dios cambiado su corazón y por consiguiente estaba dispuesto a reconciliarse con él. Entonces dice, entonces David huyó de Nayot a Ramá y fue a decirle a Jonatán, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi iniquidad? ¿Y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O en otras palabras, ¿qué hice? ¿Por qué quiere mi suegro matarme? ¿Sí? Y prácticamente David lo que buscaba era saber qué estaba haciendo, qué había en el corazón de Saúl, si todavía seguía con la mala intención de matarlo, pero más lo interesaba era saber si su amigo Jonatán todavía seguía siendo su amigo fiel. Así que el versículo 2 dice, Jonatán le respondió, de ninguna manera, no morirás. Mi padre nada hará, ni grande ni pequeño, sin decírmelo primero. ¿Y por qué me había de ocultar esto? Jonatán quiere tranquilizar a su amigo y le dice, pues no te preocupes, mi padre no va a hacer nada si no me lo cuenta. Y entonces dice en el versículo 3, no es así. Volvió a decir, volvió a jurar y dijo, David, tu padre sabe muy bien que he hallado favor ante tus ojos y ha dicho, no se lo digas a Jonatán para que no se entristezca, pero en verdad vive el Señor y vive en tu alma, que no hay un paso entre mí y la muerte. David sentía que la muerte se aproximaba, que era inminente su muerte porque pues su suegro había decidido matarlo. Entonces Jonatán le dijo a David, todo lo que desees, eso haré. Y Jonatán podría haber dicho, pues confía en Dios, no te preocupes. Pero no, dijo, yo quiero ayudarte, yo ofrezco ayudarte en todo lo que pueda, eso haré. David se propone entonces un plan para poner a prueba, de hecho para escudriñar cuál es el pensamiento de su suegro Saúl. Y está a partir del versículo 5, dice, David dijo a Jonatán, mañana es luna nueva y no debería faltar a la mesa del rey, pero déjame irme para esconderme en el campo hasta el tercer día al anochecer. Mañana es luna nueva. ¿Qué era la luna nueva? Según Números capítulo 28 versículo 15, dice que la luna nueva era una festividad, una fiesta familiar, pero al mismo tiempo religiosa, donde se reunía la familia para comer y para ofrecer sacrificios también. Entonces iba a haber una reunión muy importante y David, debía estar allí. Entonces el versículo 6 dice, si tu padre me echa de menos, David le pidió a Jonatán que observara a ver si Saúl iba a echarlo de menos, ¿qué iba a decir? ¿Sí? Si echa de menos mi ausencia en la fiesta, dile. David me pidió con insistencia, le está dando un libreto, digamos así, que es lo que tiene que decir, dile. David me pidió con insistencia permiso para ir corriendo a Belén, su ciudad, porque allí se ofrece un sacrificio anual para toda la familia.
Si responde, está bien, tu siervo estará al salvo. Pero si se enoja mucho, ten por seguro que él ha decidido hacer el mal. Por lo tanto, tratarás con bondad a tu siervo, pues has hecho que tu siervo entre en un pacto del Señor contigo. Sin embargo, si hay iniquidad en mí, mátame tú mismo. ¿Por qué debería llevarme a tu padre? Le propone entonces David a Jonatán que, pues, si se enoja mucho, es decir, si Saúl se enoja mucho por la ausencia de David de la reunión familiar de esa fiesta, entonces le dice, pues tu siervo estará salvo. Perdón, le dice, si se enoja mucho, recuerda que hay un pacto, un acuerdo entre nosotros, así que por favor tenlo en cuenta. David tenía buenas razones para dudar. Primero, Jonatán era el sucesor en el trono. Y segundo, era el hijo de su enemigo, que era Saúl, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades había de que prefiriera a su padre antes que a su amigo? Eso lo hacía pensar que de pronto Jonatán había cambiado de pensar con respecto a David. Pero uno se pregunta, ¿qué hubiera hecho uno en su situación? ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho? ¿Estaría con su papá o con su amigo? Y vemos cómo, más adelante, vemos cómo Jonatán prefirió, bueno, digamos a su amigo, pero prefirió lo recto delante de Dios. No podía estar con su padre, que quería matar a su amigo. Era un plan que iba directamente contra la voluntad de Dios, y Jonatán, siendo un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, pues le tocó estar con su amigo. Y yo creo que más de una oportunidad nos hemos encontrado como miembros de la iglesia, miembros de la familia de Dios, en esas situaciones. Un familiar, un amigo, un familiar, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, está queriendo hacer algo y yo no puedo estar de parte suya, no puedo estar animándolo o respaldándolo, cuando lo que está haciendo o lo que quiere hacer es contrario a la voluntad de Dios. Primero Dios y después la familia. Entonces, en este caso, Jonatán estaba pensando de esa manera: primero Dios y después, primero la voluntad de Dios, que estaba representada por David, antes que la voluntad de su padre. Versículo 9. Jonatán le respondió: lejos esté de ti. Si supiera con certeza que mi padre había decidido hacerte daño, ¿no te lo diría? Jonatán quería animar a su amigo: tranquilo, que si yo sé algo, se lo cuento. David le preguntó a Jonatán: ¿quién me lo dirá? ¿Quién hará? ¿Qué harás si tu padre responde con dureza? Ahora el problema era práctico. Dices que me lo vas a decir, pero ¿cómo me lo vas a decir? ¿Qué medio vas a utilizar para hacerme saber que Saúl, que tu padre, Saúl, está con la misma intención de siempre, de matarme? Jonatán le dijo: ven, salgamos al campo, y ambos salieron al campo.
La segunda parte tiene que ver con el acuerdo a que llegan David y Jonatán. Dice el versículo 12, entonces Jonatán le dijo a David, el Señor, Dios de Israel, es testigo. Si mañana o al tercer día le informo a mi padre, y si David se encuentra bien, no te lo digo, que el Señor le haga esto y mucho más a Jonatán. Jonatán está diciendo que Dios me castigue si no cumplo lo que le estoy diciendo. Pero si a mi padre le place hacerme mal, dice el 13, te lo haré saber y te despediré para que puedas irte en paz y que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Está diciendo entonces, si cambió de parecer, pues si no te lo digo, bueno, que Dios me castigue, pero si piensa hacerte mal, también te lo haré saber. ¿Para qué? Pues dice, te despediré, ¿sí? Para que se vaya. No le quedaba otra alternativa a David que irse del palacio, ¿sí? Y para que vaya en paz, ¿sí? En paz, porque pues estaban seguros que el pacto que han hecho entre ellos se cumpliría y que el Señor esté como estuvo con tu padre. Pues el Señor estuvo con Saúl, pero Saúl se apartó de la voluntad del Señor y por eso está ahora con esas intenciones de matar a su yerno. Pero el Señor estuvo con el Señor. Así que si tenía que irse, tendría que dejar el palacio, dejar su hogar, su familia y irse como un fugitivo, que eso fue lo que le pasó precisamente a David. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonatán? En respuesta le propone el pacto de amigos que está a partir del versículo 14. Jonatán le dice, y no solo me mostrarás la bondad del Señor mientras viva para que no muera, sino que no quitarás tu bondad de mi casa para siempre. No cuando el Señor haya cortado a todos tus enemigos. Esto incluye también a los enemigos de David, estaba Saúl. No haya cortado a todos los enemigos de David de la paz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto con la casa de David diciendo que el Señor lo mande de la mano de los enemigos de David. Ahora Jonatán volvió a hacer que David hiciera voto por lo que amaba, porque lo amaba como a sí mismo. Dice, no quitarás tu bondad de mi casa para siempre. Jonatán sabía, porque creía en la palabra de Dios, que David era ungido por Dios y que sería el rey. Entonces le está proponiendo, yo protejo tu vida ahora que mi padre quiere matarte, pero te comprometes también tú, que cuando seas rey, tú tendrás misericordia de mi familia. Porque él sabía también que en ese tiempo, cuando una casa real reemplazaba a otra, esa casa real se encargaba de acabar con el rey del otro grupo y todos los que tuvieran esa vocación de sucederlo, es decir, de reemplazarlo. Eso era común. Entonces, pues, si David iba a ocupar el trono, tenía que tomar las represalias contra la familia de Saúl, entre los cuales estaba Jonatán, ¿cierto? Entonces, ya no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en su familia, en los que venían después. Entonces hicieron ese pacto de cumplir, y ambos lo cumplieron, ¿sí? Jonatán cuidó de David
durante el tiempo que fue perseguido, y David también cumplió su parte. Y quería leer una parte porque resulta que en el capítulo siguiente, en el 20, en el capítulo, perdón, en el libro siguiente, es decir, en el libro 2 de Samuel, capítulo 9, dice, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y versículo 5 dice: entonces envió el rey David y trajo de la casa de Naquir, hijo de Amiel, a Lodebar. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Mefiboseth, y él respondió, y dijo David: Mefiboseth, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa. Bueno, la historia es un poco larga, pero en síntesis vemos allí que pasaron los años y David no olvidó su promesa. Cuidó no solamente de su amigo, sino de los hijos o descendientes de su amigo, como esta persona que dice el capítulo era una persona lisiada. Vean, ellos dos entonces fueron muy buenos amigos. ¿Y qué de la amistad? Porque este capítulo nos habla mucho de la amistad de ellos dos, todo lo que hacen. Nosotros también necesitamos tener amigos, pero debemos tener cuidado en quiénes son nuestros amigos, ya que el amigo tiene una influencia grande sobre nuestras vidas. Por algo dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Otros dicen: el que se acuesta con perro viene lleno de pulgas, amanece lleno de pulgas, ¿sí? Es decir, siempre influyen, ¿sí? Entonces debemos buscar amigos que nos animen a seguir adelante en obediencia al Señor, y no aquellos que nos apartan, ¿sí? Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Del versículo 18 al 23 encontramos cómo Jonatán propone una señal para informar a David de la reacción de Saúl su padre. Versículo 18 dice: entonces Jonatán le dijo a David: mañana es luna nueva y te extrañaremos porque tu asiento estará vacío, y cuando hayas permanecido 3 días, baja rápidamente y llega al lugar donde te escondiste el día del hecho, y quédate junto a la piedra de Ezel. Entonces dispararé 3 flechas a un lado, como si disparara a un blanco, y allí enviaré a un muchacho diciendo: ve, encuentra las flechas. Si le digo expresamente al muchacho: mira, la flecha está a este lado de ti, tómalas y ven. Entonces, tan cierto como que el Señor vive, hay seguridad para ti y no hay peligro. Pero si le digo así al joven: mira, la flecha está más allá de ti, vete
porque el Señor, vete, porque el Señor te ha despedido. Y en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, de hecho el Señor esté entre tú y yo para siempre. Es entendido lo de las fechas. Llegó, como no podía mandarle una razón expresa, entonces se planearon una señal, y es que Jonatán salió como si fuera a disparar sus flechas a un blanco, y la señal era: si digo que es más acá, entonces tranquilo, no va a pasar nada, pero si digo que más allá, tienes que perderte de este palacio porque hay peligro. Entonces, las flechas le transmitieron un mensaje bien difícil a David. Cuando supo que tenía que irse, porque Saúl había decidido matar a David, para él significaba, como dije anteriormente, un cambio brutal de la vida, pues antes estaba con su esposa, no dice de hijos, tal vez ya estaba, no sé. En todo caso, cuando supo que tenía que irse, David le dice: el Señor te ha despedido. Supo porque el Señor había decidido y él se encargaría de protegerlo. Estamos hablando entonces del amor entre dos amigos, pero al mismo tiempo de la protección que Dios daba a David, usando para eso a Jonatán. En el siguiente punto, el tercero, vemos el odio de Saúl hacia David. Saúl se enfurece al enterarse de la ausencia de David. Dice entonces el versículo 24: entonces David se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer el banquete. Ahora bien, el rey estaba sentado en su silla, como las otras veces, en una silla junto al muro. Algunos dicen que junto al muro era para cuidar su espalda, porque siempre andaba con temor de que alguien hiciera, pues, así como se portaba él, también quisieran a él matarlo. Y Jonatán se levantó, y Abner era un alto funcionario de la defensa, digamos, del rey, ¿sí? Se sentó al lado de Saúl, pero en lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada ese día, porque pensó: algo le ha sucedido, tal vez es impuro. Claro, ciertamente es impuro, dijo. Bien curioso, ¿no? Él estaba planeando matar a su yerno, y habla de la impureza. El tema de la impureza está en Levítico 22, 7, 11, y se es impuro, según eso, cuando se entra en contacto con muertos, cuando, varias situaciones que pueden, y esa impureza era razón suficiente para no asistir a la fiesta, pero por una vez, por una noche, porque la fiesta era de varias noches, ¿sí? Vemos ahí entonces la hipocresía, por decirlo así, de Saúl. En su corazón estaba matando a su yerno y estaba cumpliendo la ley de no estar impuro, porque él sí estaba ahí en la fiesta. Eso nos habla de situaciones que pueden sucedernos a nosotros. Nos quedamos satisfechos con cumplir la ley,
Dios quiere que no dejemos de congregarnos, nos congregamos, pero nos congregamos, pero nuestro corazón puede estar lleno de odio hacia alguien, puede haber pecado sin confesar, y sin embargo estamos cumpliendo la ley. Esto no debería sucedernos. Bueno, 27 dice, y sucedió que al día siguiente, el segundo día del mes, el lugar de David estaba vacío. Y Saúl le dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido el hijo de Jesé a comer? Se refería a David, ni ayer ni hoy. Entonces Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente permiso para ir a Belén. Lo que habían planeado lo está diciendo. Y dijo, por favor, déjame ir porque nuestra familia tiene un sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha ordenado que esté allí. Y ahora, si he hallado gracia, si he hallado favor a tus ojos, por favor déjame ir a ver a mis hermanos. Por tanto, no ha venido a la mesa del rey. ¿Eso era cierto? ¿Era cierto que se fue a Belén a ver a su familia? No. Pues parece que no. Cuando algunos dicen que cuando dijo que fuera corriendo era porque fuera hasta Belén y volviera para estar escondido conforme los planes. Pero poco probable porque Belén quedaba muy distante. La verdad, creo, allí hubo una mentira. David no fue perfecto. Nada, ningún hombre es perfecto sino Jesucristo. En consecuencia, este pudo ser una mentira, y no que le tocara mentir, porque si no decía eso, igualmente echando de menos a David, ¿cierto? Saúl se iba a disgustar. Dice en 30, entonces, cuando no vino, cuando le contaron que se había ido, él no creyó y dijo, entonces la ira de Saúl se encendió contra su hijo Jonatán y le dijo, hijo de una mujer perversa y rebelde, ¿acaso no sé que has elegido al hijo de Jesé para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Era un insulto el que le estaba diciendo, oh, mira, tu mamá se va a avergonzar de ti porque has preferido a tu amigo antes que a tu padre. Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán establecidos. Ahora pues, envía y tráemelo, porque seguramente morirá. Estaba completamente decidido a matar a David. Y tiene claro que mientras David viva, yo no voy a estar tranquilo, y cuando tú reines, porque él presumía que Jonatán iba a ser el siguiente rey, no va a estar tranquilo tu reinado. Dice, mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán establecidos. Sabía Saúl que David iba o podía ser el rey y quería acabar con él por eso. Jonatán respondió a Saúl su padre y le dijo, ¿por qué debe ser asesinado? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para matarlo, por lo cual Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Claro, ¿cómo no estaba dispuesto o decidido a matar a David si le lanzó a su propio hijo, a Jonatán, le lanzó una lanza con el ánimo de matarlo también? ¿Sí? Estaba dispuesto a matar a su propio hijo, tan sería la furia que tenía. Entonces Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada hasta el día del mes, hasta el segundo día del mes,
porque estaba afligido por David y porque su padre lo había tratado vergonzosamente. Entonces, ahora viene la forma, cómo se cumple el plan para decirle lo que había descubierto. ¿Qué descubrió? Que Saúl estaba dispuesto a matar a David. Entonces, ¿cómo le va a decir a David? Entonces, versículo 35 dice: y así fue por la mañana que Jonatán salió al campo a la hora acordada con David, y un muchacho pequeño estaba con él. Entonces le dijo a su muchacho: corre ahora y encuentra las flechas que disparo. Mientras el muchacho corría, disparó una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó al lugar donde estaba la flecha que Jonatán había disparado, Jonatán gritó tras el muchacho y dijo: no está la flecha, más allá de ti. Y Jonatán gritó tras el muchacho: date prisa, no te demores. Entonces el muchacho de Jonatán recogió las flechas y regresó hacia su amo. Pero el muchacho no sabía nada, solo Jonatán y David sabían del asunto, y entonces Jonatán le dio sus armas al muchacho y le dijo: ve, llévalas a la ciudad. Entonces así fue como con unas flechas le dio el mensaje que la vida de David había cambiado. No sería bienvenido en el palacio, ya no podría encontrarse con su esposa, debía andar fugitivo huyendo de Saúl, que estaba decidido a matarlo, estaba decidido a acabar con él. Y la tercera parte es la despedida de David y Jonatán. Versículo 41 dice: tan pronto como el muchacho se fue, David se levantó del sur y se postró rostro en tierra y se inclinó 3 veces. Se besaron y lloraron juntos, pero más lloró David. Se amaban mucho. Llegó la hora de la despedida. Eran excelentes amigos. Y ahora estaban muy tristes por eso. Tenían que separarse, y que ni David podía vivir más en el palacio, ni Jonatán podía irse con David. Por eso lloraron. Dice que lloraron juntos, y también dice que se besaron. Eso ha dado para algunas malas interpretaciones, sobre todo los de la comunidad dicen que está permitido el amor sexual entre hombres, que se besaron, ¿sí? Dicen que había una relación homosexual. Dicha interpretación carece de todo fundamento. ¿Por qué? Primero, pues todos sabemos que en adelante David mostró mucha atracción por las mujeres, tanto que tuvo más de una, ¿sí? Adicionalmente, en la Biblia, en toda la Biblia, el homosexualismo es catalogado, calificado, condenado como un pecado. Entonces, ¿qué explicación tiene el que se besaron? La explicación es desde el punto de vista cultural. También dice, leamos otra vez, dice: se postró rostro en tierra y se inclinó 3 veces. Eso era parte de la cultura de ese entonces. Y como ahora en algunos países los hombres se besan en la mejilla,
seguramente en ese entonces también culturalmente lo hacían. En consecuencia, no es un soporte para pensar que estaban permitiéndose el homosexualismo. Eso iría totalmente contra lo que dice Dios en la palabra. El versículo 41 dice: entonces Jonatán le dijo a David: vete en paz, pues ambos hemos jurado en el nombre del Señor, que el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía para siempre. Así que se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vete en paz. ¿Por qué en paz? Porque estaban seguros, se habían jurado delante de Dios protegerse y proteger sus familias hasta otras generaciones, pues estaban seguros de que eso se cumpliría. Pero repito la pregunta de la primera parte. Tal vez se preguntarán: David era un hombre conforme al corazón de Dios, y mire todas las cosas que le pasan. De ahí en adelante fueron 7 años que él pasó huyendo, fue perseguido, pero con furia por su suegro, por Saúl. ¿Por qué entonces le pasan todos estos problemas? Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Si Dios lo había designado como rey, un rey tiene mucha autoridad y por consiguiente él tenía que someterse a la autoridad de Dios. El que no se somete a la autoridad tampoco podrá tener autoridad. Otra situación es que quería enseñarnos muchas cosas a nosotros. Entre ellas, vemos cómo en todo el tiempo que estuvo huyendo David, Dios estuvo con él. Dios lo acompañó en ese camino difícil que tuvo que recorrer. Por eso, David, inspirado por Dios, pudo escribir esos hermosos salmos. Ese fue el tiempo en que escribió los salmos. Entre otras cosas, escribió Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, él andaba en esa situación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios inspiró a David para que escribiera eso y nosotros pudiéramos decir ahora lo mismo. ¿Tenemos problemas? Creo que todos tenemos problemas de enfermedad, de relación, bueno, muchos tipos de problemas. Entonces digamos, aunque ande en sombra de muerte, aunque tenga la más grande dificultad, no temeré, porque Dios estará conmigo, Dios me infundirá aliento. O también cuando escribió, como dice Isaías: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. David estaba protegido por el Señor, y por eso pudo sobrevivir y soportar tantas dificultades y sin dejar de ser fiel a Dios. En medio de todas esas pruebas, Dios estuvo con David, protegiéndolo, consolándolo y sosteniéndolo en cada obstáculo. Este capítulo entonces nos ha hablado de la importancia de la amistad, de ayudarnos mutuamente, especialmente cuando hay momentos difíciles
desempleo, necesidades, en fin. Pero lo más importante es que nos recuerda que en todos los momentos difíciles Él está con nosotros. Dice el Señor Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Si no nos apartamos de la voluntad de Dios, podemos decir como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos a Dios, tenemos todo, no necesitamos más. Dios se encarga de cada una de nuestras necesidades. Démosle gracias a Dios por este capítulo bien interesante de la vida de David. Lo dejó para enseñarnos a nosotros a, primeramente, depender de Él, tener la certeza de que Él está con nosotros, y también nos ilustra de cómo debe ser la amistad entre nosotros. Padre, muchas gracias porque vemos a través de tu palabra cuán grande es tu amor para con nosotros. Te ocupas de cada una de nuestras necesidades. En ti encontramos protección, provisión, consuelo y sobre todo tu compañía. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, muy bueno, tanto que no alcanzamos a comprender tu amor. Te pedimos, Señor, que estas cosas que nos has hablado formando parte de nuestra vida, y que en momentos de dificultad sintamos la tranquilidad que sentía David y digamos: el Señor está conmigo. En el nombre del Señor Jesús, amén.